Los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin, acordaron aumentar su coordinación para afrontar las supuestas amenazas a la seguridad regional. El encuentro se dio en el marco de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno y en medio de la tensión entre Occidente y Moscú por Ucrania. Precisamente, el presidente francés Emmanuel Macron viajará hasta Rusia y Ucrania para buscar una solución a la escalada desatada por el despliegue de tropas rusas en la frontera ucraniana. Se cumplen 30 años desde el fallido golpe de Estado encabezado por Hugo Chávez en Venezuela. Un fracaso militar, pero el éxito político que le permitió llegar al Palacio de Miraflores 7 años después por vía democrática. Analizamos en esta emisión. Buenas tardes para todos, bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Damos inicio en la capital china. En el marco de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, el presidente Xi Jinping se reunió con su homólogo ruso Vladimir Putin y acordaron que enfrentarán juntos las que calificaron de injerencias externas en medio de las tensiones que vive Europa ante una invasión de Rusia a Ucrania. En cuanto a nuestras relaciones bilaterales, se están desarrollando en línea con el espíritu de amistad y asociación estratégica y han alcanzado un nivel sin precedentes. Son un ejemplo de relaciones íntegras que ayudan a ambas partes a desarrollarse y apoyarse mutuamente al mismo tiempo. De los Juegos Olímpicos de Invierno es el comienzo de la primavera y en este día especial nos reunimos. Creo que esta nueva reunión de primavera inyectará más vitalidad a las relaciones entre China y Rusia. Los Juegos Olímpicos de Invierno comenzaron en medio del boicot internacional y de las protestas por parte de activistas que acusan al gobierno de Beijing de violar los derechos humanos. Andrés Granadillo nos amplía. Fuegos artificiales dieron inicio a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno. En medio de la burbuja que busca contener el avance de la pandemia, en el icónico Estadio Nido de Pájaro se reunieron 3.000 atletas de 91 países, de los cuales 10 son latinoamericanos. A la ceremonia asistieron además unos 25 líderes extranjeros. Las competencias comienzan en medio del boicot diplomático liderado por Estados Unidos y al que se sumó Canadá, Reino Unido y Australia, en rechazo a las denuncias de violaciones de derechos humanos en China. El rechazo se evidenció también en las calles de diferentes países. Este grupo de la minoría musulmana uigur denuncia desde el exilio los abusos a los que son víctimas en China. Esperamos que aquellos que participan en los Juegos Olímpicos, que respetan los derechos humanos y las libertades, levanten sus voces contra esto. Porque es un crimen no solo contra los musulmanes y los uigures que viven allí, sino contra toda la humanidad. Simpatizantes de la organización Iniciativa del Tíbet, que apoyan la autodeterminación y protección de los derechos en la región, sentaron también su voz de protesta. El espíritu olímpico y los valores olímpicos ya no se respetan en absoluto. Esa es también la razón por la que estamos parados aquí, protestando y tratando de crear conciencia de que la idea de separar los deportes y la política en los Juegos Olímpicos no se ha practicado durante mucho tiempo. Los Olímpicos de Invierno en Beijing no son los primeros en sufrir un boicot. El primero se produjo en 1956 en Melbourne. En medio de la polémica, el gobierno chino espera que tras prender el pebetero, todas las críticas cesen. Y al margen de este boicot diplomático, las tensiones también se viven entre Occidente y Rusia, con esfuerzos diplomáticos sin descanso para intentar detener un eventual conflicto armado en la frontera ucraniana. En este sentido, el presidente francés Emmanuel Macron visitará Rusia el lunes y Ucrania el martes, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que podría utilizar el gasoducto Nord Stream 2 que conecta a Rusia con Alemania para sancionar al Kremlin en caso de que invadiera Ucrania. A la par, Estados Unidos asegura tener pruebas de un supuesto plan de Moscú para justificar una invasión. Vamos ahora a Venezuela, donde se cumplen 30 años desde el fallido golpe de Estado encabezado por Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992. Escuchemos sus palabras cuando fue cuestionado al respecto al salir de prisión. Porque cuando nosotros, que somos soldados formados para la democracia, somos soldados humanistas, decidimos hace ya más de 5 años lanzar una rebelión armada,
Nunca, jamás llegamos a pensar ni pensaremos instalar en Venezuela una dictadura militar, lo cual sería dar un salto atrás, lo cual sería, bueno, devolver las manillas del reloj. Nosotros cuando nos alzamos en armas, más de 10.000 soldados republicanos, hace ya más de 5 años en Venezuela, lo hicimos contra un gobierno que no hay que olvidar que traicionó a un país y que ya había utilizado a las Fuerzas Armadas venezolanas para masacrar a un pueblo. Para analizar esta información conectamos con Carmen Beatriz Fernández. Ella es consultora política en Data Estrategia y profesora de la Universidad de Navarra. Bienvenida a France 24. A 30 años, ¿cuál se puede considerar el principal legado de este golpe de Estado? Si las causas que defendía Chávez parecen ser las mismas que hoy aquejan a la nación suramericana, como la destrucción de la economía. La destrucción de la economía y la destrucción de la democracia. Hoy 4F, a 30 años de ese punto de inflexión en el que el destino de Venezuela se torció hacia el abismo. Porque en ese momento Chávez afirmaba estarle dando un golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, que era el presidente demócrata en funciones, pero en realidad le estaba propinando un golpe de Estado a la democracia venezolana. Eso la propia sociedad tardó un tiempo en darse cuenta de ello, pero ese golpe arremetía contra la democracia, no solamente contra un mandatario. Bueno, hablemos más de ese panorama que vivió Venezuela hace 30 años. ¿Por qué el entonces comandante Chávez decide dar el golpe de Estado y qué fue lo que falló? Bueno, Chávez llega a donde llega por un mea culpa ese 4 de febrero que la sociedad valora como algo, un gesto hidalgo que aceptaba el fracaso en una operación militar. Muy distinto, por cierto, a lo que hizo luego ya 6 años después, una vez en el gobierno, que todo fue más bien evadir culpas. Pero en aquel momento la sociedad y ciertas élites no solamente justificaron el golpe, sino que en alguna medida glorificaron a los golpistas. La sociedad en ese momento, la sociedad venezolana, asumía la democracia como una condición base a la que tenía pleno derecho, ¿no? Y la realidad se encargó de demostrar que nunca se puede dar a la democracia por descontado, que la democracia necesita mucho mimo y está en continuo transformación y en continuo enriquecimiento, ¿no? de las condiciones. Bueno, ¿y qué pasó con Chávez tras aceptar su responsabilidad? ¿Cuál fue la imagen que quedó entre los venezolanos? Sí, efectivamente, como ustedes lo han dicho, pues Chávez fue mucho mejor político que militar. Fracasó ese golpe militar, pero triunfó el golpe político, ¿no? En aquel momento, también en ese año, y curiosamente, hubo un libro muy potente y unas ideas muy potentes, las de Fukuyama, en ese libro que se llamó El fin de la historia del último hombre, según la cual el mundo estaba evolucionando en una dirección donde el último hombre era demócrata y capitalista. Chávez en ese año se había demostrado que no era ni demócrata ni capitalista, y no era solamente un lunar dentro de esa tendencia general, sino que fue precursor de algo que se convertiría después en una tendencia creciente, que es esos rasgos del populismo autoritario que aparecieron primeramente en Chávez, pero que luego se han encargado de ir apareciendo en otras partes del mundo, en esta era que vivimos hoy, que es la era de una recesión democrática global. Creo que 1992 también fue un punto de inflexión en ese particular, con cierto impacto global. Bueno, y con la situación actual, con lo que está pasando y con lo que ha pasado en los últimos años, ¿es posible que se produzca un nuevo golpe de Estado en Venezuela? Bueno, las condiciones objetivas que existían en ese entonces eran mucho mejores a las que existen hoy, ¿no? Lo que pasa es que si en Venezuela no se ha producido aún un golpe de Estado, es porque se trata de un régimen militar. O sea, se trata de unos militares que están sosteniendo al régimen de Nicolás Maduro. Esa es la realidad, pues, ¿no? Por eso no son claras las posibilidades de un golpe de Estado, ¿no? Un indicador clarísimo y quizás el más tremendo es el del producto migratorio neto, ¿no? Es el peor de los muchos indicadores de estos 30 años.
Señora Fernández, a usted muchas gracias por su análisis y a ustedes por su sintonía. Continúen con nosotros que volvemos en breve aquí en France 24.